Buen día a todos. Cámara prendida y Buenos días. empezamos. Profe, no tengo cámara en la compu de escritorio. No le hace tomos, ¿Cómo le préndelo. hacemos? Eh, Tengo una foto mía en el escritorio, le comparto pantalla. bueno, hay una muchacha que quería empezar. Creo que se llamaba Silvia, Sí, profe. porque se va, quién sabe, hasta al otro lado del planeta. No tanto, profe, no tanto. El Bueno, ya, se lo voy a compartir así porque, pues no sé, se me hizo más fácil como dibujarlo, ajá, que, un pues es que las violín. cartulinas, profe, como que están muy grandotes y luego, no sé, los dibujos no salen bien. No, salieron excelente el bajista, el violín, trompeta y demás. Muy bien, Silvia. Gracias. Ok, pues yo les voy a hablar del jazz, Ya principalmente baja. sus orígenes. ¿Ya lo bajó? Sí, ya la vimos todo el mundo. Ah, bueno. La que no vemos es a la autora. Ah, no, profe, me da pena. ¿Con quién? Pues con todo. Nada. Aquí tengo en este grupo puros guapos y guapas. ¿Sí, Sabinito? Menos el teacher, el único feo es el profe. Y míralo, ahí está en la cámara. No No, diga eso. profe. El booking, bueno, adelante. Bueno, el jazz es un género musical nacido en la segunda mitad del siglo XIX en Estados Unidos que se expandió de forma global a lo largo de todo el siglo XX. Geográficamente, el jazz surge en el estado de Luisiana, que es concretamente en la raíz de influencias de Nueva Orleans, que es la cuna del estilo musical y principal centro jazzístico durante la primera época del jazz, que fue a donde llegaban grandes remesas de esclavos de color, fundamentalmente de la zona occidental de África al sur del Sahara, la zona denominada Costa de Oro. La identidad musical del jazz es compleja y no puede ser delimitada con facilidad. En primer lugar, aunque a menudo el término se use para hacer referencia a un idioma musical, tal como por ejemplo lo hacemos cuando hablamos de la música clásica, el jazz es en realidad una familia de géneros musicales que comparten características comunes, pero pues no representan individualmente la complejidad del género como un todo. En segundo lugar, sus diversas funciones sociales, que el jazz puede servir como música de fondo, ya sea para reuniones o como música de baile, pero ciertos tipos de jazz exigen una escucha atenta y concentrada. Requieren un ángulo de estudio diferente. Y en tercer lugar, el tema racial siempre ha generado un profundo debate sobre el jazz, moldeando su recepción por parte del público. Si bien el jazz es un producto de la cultura afroamericana, siempre ha estado abierta a influencias de otras tradiciones musicales, variando con la mezcla de culturas, y ya desde la década de 1920 ha sido ejecutado por músicos de diversas partes del mundo como un trasfondo muy diferente. Unas características que son como muy significativas es la improvisación, que es uno de los elementos esenciales del jazz. Improvisar es componer la música al tiempo que se interpreta, pero no parten de cero, sino que es improvisar sobre melodías, armonías y ritmos que se, que se conectan de antemano. La segunda característica es el ritmo, que el jazz se caracteriza por su riqueza y complejidad rítmica basada en la polirritmia, en los contratiempos y sobre todo en el uso de la síncopa, que es la acentuación de un tiempo débiles del compás. También el uso de las notas blue, que consiste en interpretar un semitono más grave de las notas terceras, quinta y séptima de una escala diatónica. La última característica es la instrumentación
la instrumentación se caracteriza por la forma de interpretar en los instrumentos imitados del canto vocal, la revalorización de los instrumentos de viento metal, la incorporación del saxofón y el uso de las sorbinas. Sí. Los instrumentos principales son la corneta, la guitarra, la tromba, el contrabajo, trompeta, el violín, tuba, vibrafono, clarinete, flauta, saxofón, fliscorno, piano, órgano Hammond, batería, bajo eléctrico, el piano y la voz. Y Correcto. encontré como 6 músicos, pues como los más importantes, los más relevantes. Es Duke Ellington, Thelonious Monk, Charlie Parker, Charles Mingus, Ella Fitzgerald y Miles Davis. Miles Davis. Muy bien. Muy bueno, Louis Armstrong, Charlie Parker. Hace rato lo estaba yo escuchando como a las 6:30 de la mañana. Se oía la trompeta. Uf. 3 cosas: predominancia de raza negra en el jazz. Otra, improvisación. Se llama leitmotiv. El leitmotiv es el tema principal de una melodía. Luego cada músico se avienta lo que le llaman un solo. Se oye el contrabajo solo, luego el piano, para demostrar la habilidad y el virtuosismo de los ejecutantes. Se le llama leitmotiv, volver otra vez a la melodía original. Y surgen de la esclavitud, como acabas de decir, cuando llegaban los europeos al África y a la brava subían gente a los barcos. Luego separaban a todas las familias para que no hubiera raíces y algunos quedaban en Portugal, otros en Holanda, otros en Estados Unidos. Aquí no, porque había mucha mano de obra en India, en el buen sentido de la palabra. Y de ahí surge el blues, el jazz, el folk, entre otras. Muy bien, Silvia. Niño que participe ya puede retirarse. Profe, ¿puedo participar? Claro. A ver, Frida. ¿Todavía te llamas Frida? María Sí, Ángel profe. Todos. Voy al baño, profe. Ah, caray. Muy bien, Frida. ¿Ahí me escucha? Sí. Y a ti sí te voy a poner muchos puntos porque te estoy viendo. Mi género, póngale un acentillo ahí. Mi género es rap. Muy bien. Ahí me tocó escoger el rap. Ajá. Este género empieza en 1970 entre los barrios de Nueva York, entre secciones de separación por economía, entre los negros de alto nivel económico y los negros de bajo nivel económico. Uh-huh. Este género se empieza a crear ya que empiezan a exigir la justicia de trato de igualdad, ya que no hay tanto respeto entre unos y entre otros. Es cuando se empiezan a abrir todos los barrios y es cuando empiezan a hacer canciones para demostrar que ellos también tienen el poder mental y oral para poder expresarse y ser parte de un grado alto. Entonces, ¿qué es lo que representa este género? Este género representaría todo esto, que sería poesía, historia, justicia, freestyle, que es estilo libre, conciencia y rimas. Así es, letras explícitas, dice la película. Luego, Sí. Entonces, para demostrar su poder y su estilo y todo eso, es cuando empiezan a usar su tipo de ropa guanga, sus cadenas y todo eso, con el simple objetivo de demostrar que también son poderosos y que también tienen dinero. uh-huh. Entonces, existen varios tipos de rap, que es rap conciencia, es hardcore, es soul, soul algo, bueno, pero es más tranquila.
Entonces, mediante esas canciones empiezan a pedir la justicia en todos los barrios y es cuando se empiezan a dividir y es cuando empiezan a hablar y a partir de eso hay una revolución que es donde todos los barrios bajos empiezan a como a abrir más y son aceptados. Entonces, pues gracias a este tipo de música, a esa conexión con las palabras, logran que les den más derechos y pueden vivir finalmente pues normal. Actualmente han hecho varios tipos de canciones, de rap y de todo eso. Y pues siguen demostrando como que el tipo de alto rendimiento en la conciencia de las palabras. No todos son así. Por ejemplo, yo hice una lista de los que escucho, que son Violadores del Verso, Santa Salud, Tempetifelax, SFDK, Lírica en Versa e Hispana. Okay. Los Violadores del Verso, para mí, interpretan como que la crueldad como que de la vida. Lírica en Versa es música muy melancólica que te dice como que la tristeza de la vida. Santa Salud representa como que a todas las feministas, todas las mujeres. Los Petifelax son canciones de amor y más poesía que nada. SFDK es música como que muy, muy hardcore, es muy de barrio. Sí. Hispana representa también es una mujer, y también pues representa mucho aquí a México. Es una de las más representantes de aquí. Y pues Charles Sands representa como que los problemas y los disfrutes de la juventud. Sí. Sí, es que los negros siempre vivieron segregados. Acuérdense que había letreros en los 60s, solo para blancos. No se admiten negros, latinos ni perros en restaurantes, en baños públicos, en camiones, etc. Y sí, en Nueva York están los dos barrios más representativos de la ideología negra, Harlem y el Bronx, que ni la policía entraba, no sé ahorita. Y hay edificios viejos, la pobreza, etcétera, se refleja en las letras, en los ritmos y a veces en la agresividad, ¿no? Incluso había bares donde puro negro y el blanco que entraba, cuidadito y lo hiciera porque así le iba. También lo ignoraban y lo segregaban, ¿no? Como si fuera un negro en un bar blanco. Muy bien, Frida. ¿Tú no sabes rapear? No, profe. Te ves, nos vamos al kiosco y luego y luego así. Puro LL, leche liconza. ¿Sí sabes qué es eso, verdad? Sí. ¿Qué? LA. No, artritis. Artritis. Provecho, Mario. Muy bien, Frida, excelente. Profe, ¿puedo seguir después de Frida? Pues ya empieza. Profe, bueno, antes de que empiece Fer, me comenta Axele que su micrófono no sirve, entonces, pues que si después de Fer podría participar ella, pero quiere compartir su pantalla y yo leería pues lo que ella iba a decir. Órale, pues. Es que tiene tiempo con problemas de su micrófono. Muy bien. Sigue de esta niña Michelle. Ok, gracias. Michelle. Nada más encuentro el archivo porque no sé dónde lo guardé. Ni con esa mirada encuentras. Se va a Ahorita tardar, prendo la profe, cámara. mientras yo. No me voy a tardar, cállate, no le haga caso. Maestro, Diga. Ya lo encontré. si yo lo hice en una página de Word, es que dijo que iba a subir, que lo íbamos a subir a la plataforma. Y yo lo hice en una página de Word. Yo también lo hice así. Pero nos platican de qué investigaron, ¿de acuerdo? Ah, bueno. No hay problema. Si tienen ahí sus apuntes. ¿Listo, Michelle? Sí, nada más que cerrar la ventana porque los perros del vecino están ladrando y molestan. Porque ya Mario está. Um, Ahí está. Que es Viva el Rock. ya.
Bueno, yo les voy a hablar de la historia del rock, como ya había dicho. Y pues para comenzar como tal con el origen, se podría comenzar con el origen de la palabra, porque al iniciar el género ni siquiera se llamaba rock, era rock and roll y fue utilizado por ahí de 1950. Y fue un término acuñado por Alan Freed, que fue un DJ estadounidense que tenía un programa de... Ay, perdón, mi gato me está tirando las cosas del escritorio. Rock and roll. Mecerse y estrellarse. Eso quiere decir rock and roll. Perdón, ya. Michelle se está peleando con la tecnología. Me estoy peleando con mi gato, profe. Perdón. No sé qué trae ahora que me quiere tirar todo lo del escritorio. Pero Están ya. buscando las whiskas. Perdón, fue un DJ estadounidense que lo utilizó por primera vez para hacer referencia a su programa radial, donde presentaba a famosos artistas de R&B, jazz y otros géneros populares de la época. Algunos historiadores consideran que uno de los eventos organizados por Freed fue The Moondog Coronation Ball y fue en 1952 y reunía estrellas del R&B y de la época y fue considerado el primer concierto de rock and roll. El género nació en los Estados Unidos, producto de la evolución natural del rhythm y del blues de raíces afroamericanas y el country influenciado por géneros variados como el gospel, el jazz y el blues, entre otros, y representado por artistas de momentos como Chuck Berry, Bob Diddley y Jerry Lewis, perdón. Precursores de este sonido que comenzaba. ¿Perdón? Jerry Lee Lewis, sí, muy bien. El único blanco de los eran negros. Chuck Berry y Bob Dylan, que tocaba con una guitarra cuadrada. Luego. Si quisiéramos hilar aún más todo esto, en el momento histórico en el que realmente se empezó como a hacer el rock and roll, podríamos coincidir con varios eventos que marcaron del año de 1954. Por una parte, el lanzamiento del Rock Around the Clock por Bill Haley y His Comets, o Haley, como se pronuncie. La primera grabación comercial del tema That's Alright Mama del rey del rock Elvis Presley y el nacimiento de la banda de Upsetters del gran Little Richard. Todos ellos precursores del rock, género que marcaría un antes y un después en la historia de la música. A pesar de todo esto, el comienzo del rock, como lo conocemos tal cual, no fue hasta 1960 más o menos, que fue considerada la década mágica de la música. Fue con la llegada de los sonidos del Reino Unido que provocó una escena musical británica de la época en un salto evolutivo. Es justo en este periodo cuando pudiéramos decir que el rock and roll, originado en los Estados Unidos, derivó en lo que hay hoy, en lo que hoy conocemos como rock. La llegada al Reino Unido de Estados Unidos provocó en la escena musical británica de la época un salto. Esto en ese periodo cuando podríamos decir que el rock original de los Estados Unidos, eso ya lo leí. Pedales y amplificadores se fueron sumando a las guitarras, ofreciendo un sonido de gran potencia que ha derivado en infinitiva de subgéneros y ritmos como el glam, rock psicodélico, punk, grunge, heavy metal, rock progresivo, etc. No solo bandas legendarias, también grandes artistas marcaron la historia del rock, influyendo culturalmente en la vida de millones de jóvenes. Las llamadas leyendas del rock como John Lennon, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Freddie Mercury, Janis Joplin, entre muchos otros que dieron pie a un movimiento musical más importante de todos. Y a pesar de que actualmente no sea el género más escuchado, no podemos negar el hecho de que el rock ha sido como uno de los géneros más influyentes durante muchísimas generaciones porque nunca ha muerto, a pesar de que se ha dejado de escuchar a lo mejor como se escuchaba antes. Actualmente se siguen escuchando grupos de los 70s, de los 60s, y siguen siendo considerados pues influencia de muchas personas. Así es. Originalmente el auténtico rey del rock and roll fue un negro, tú lo mencionaste, Chuck Berry. Pero los blancos fabricaron un ídolo blanco, justamente, llamado Elvis Presley,
que se murió como de 45,000 pastillas. Pero el mero mero era Chuck Berry, nada más que pues era de raza negra y pues lo relegaron. Hizo famosísimo la canción himno del rock and roll, la de Johnny B. Good, que la tocó Johnny Winter y como 40,000. Y aquí en México hubo una época importante a raíz del rock y del rock and roll. Los covers musicalizaron y cantaron en español todos los éxitos de aquellos. Los Hooligans, los Teen Tops de Enrique Guzmán, los Camisas Negras, los Johnny Laboriel, un montón de gente en los 60. Hicieron covers de toda esta música que fue todo un boom, un auge en los 60 y que dio pie a que naciera, como dijiste, el rock, ya con sus ramificaciones que conocemos, ¿no? Muy bien, Mar Michelle. Ya está. ¿Quién sigue? Mientras tomamos agüita. Axel, profe. Axele y su traductora. Así es, profe, aquí andamos. Ya le voy a cobrar. ¿A mí o a Axele? No, Axel. Ah, ya iba a ir por mis 2 euros. Bueno, adelante. Nada más que creo que iba a compartir pantalla. Ah, muy bien. Ah, qué Axele. Pero dile que me grite cuando hable. ¿Te acuerdas en inglés? Sí. No sé Pues por es que era por eso, profe, porque su micrófono le fallaba. Por eso casi no lo escuchábamos. Profe, es que inhabilitó la opción de compartir la pantalla. ¿Quién la inhabilitó? Ya la pusimos. ¿No? Ahí está, regué. Ok. Jamaica. Bueno, pues el reggae es un ritmo inglés que permite nombrar a un estilo musical que se originó en Jamaica durante la década de 1960 y que tiene un estilo muy propio en el que la vocalización se refiere. El acento jamaiquino se encuentra muy marcado en la mayoría de las canciones de reggae y en sus letras se suele reflejar parte de la cultura de este país, compartiendo un destacado sentido de aminosidad, la necesidad de supervivencia y la lucha. Los temas sociales suelen igualmente abordarse frecuentemente en la música reggae. Muy bien. Idiosincrasia Rastafari, el Rastafari. uso de trenzas que muchas veces se cubren con un gorro tejido llamado tam, la vestimenta con colores de la bandera etiopía, rojo, amarillo y verde, y el consumo de marihuana forman parte de la idiosincrasia Rastafari y del propio reggae. La María Juana. ¿De dónde se deriva este género musical? Este género derivó del rocksteady y del ska. Tiene como principal característica la repetición constante de su ritmo. El canto del rocksteady, bueno, no sé cómo se pronuncia, al reggae es ilustrada por el empleo del shuffle en el órgano cuyo pionero es Bonnie Lee. Este rasgo ya aparecía en algunas singles de transición como Say What You're Saying en 1967 de Clancy Essis o People Funny Boy en 1968 de Lee Scratch Perry, el tema Long Shot But Me Beat, publicado por el grupo de Piones en 1967, es considerado como el ejemplo grabado más temprano del nuevo sonido que pronto sería conocido como reggae.
Así es. Ok, uno de los grupos pioneros del reggae fue The Wills, fundado en 1963 y con integrantes célebres como Peter Tosh y Bob Marley, perdón. Este último es el mayor ícono del reggae y de la música jamaiquina en general. Falleció en 1981. Marley inmortalizó temas de reggae como No Woman Knows No Scree, Level Up Yourself y Three Little Birds, entre muchos otros. Otros principales representantes de este género musical son Jimmy Cliff, Steel Bells y Bunny Wailer. Entre sus subgéneros encontramos early reggae, roots reggae, ska, boot, rockers, lovers rocks. Permíteme un segundo. Ok, perdón. Ajá. No entiendo por qué yo traía el celular todo el tiempo para que me marcaran. No, bueno, yo la vi. Adelante, adelante. Ajá, exacto. Pues ahorita desde este momento como hasta 20 a las 11 estoy aquí en la casa. Segurito. Sí, como 20. Y luego de 1:30 a 2:30. Y luego de 4:30 en adelante. Sí. Porque ahorita estoy hasta 20 para las 11. Y luego de 1:30 a 2:30. Y luego estoy de 4:30 ya en adelante. Sí. Pues, y que si le puede poner que me extraña porque yo estuve todo el tiempo pegado al celular y no sé por qué no entraron las llamadas. Incluso me lo llevé a la escuela y lo tenía ahí en el escritorio y pues no, nunca escuché. Ah, sí. Ok. En cualquiera de esos 3 horarios. Sí, al contrario. Gracias. ¿Y si continúas? Allá. Pues ya vine. Perdón. Perdóname. ¿Qué más? Bueno, nos quedamos en la instrumentación del reggae. Los cimientos de este género se basaron en instrumentos muy similares a los de la música popular de otros países del continente. La percusión, el bajo y las guitarras eléctricas y el teclado fueron la base del reggae. Sin embargo, como buena manifestación cultural, la música reggae ha evolucionado y se ha enriquecido, incluyendo en su repertorio el uso de otros instrumentos como los de viento metal y elementos propios de la percusión afrocubana. No obstante, la gran presencia del bajo como uno de los aspectos principales dentro de la composición sigue siendo una de las características más notables del reggae. Y por último,
patrimonio cultural inmaterial, el reggae tiene un lugar codiciado en la lista de tesoros culturales del mundo, conformada por las Naciones Unidas como la UNESCO lo declara Patrimonio Cultural Inmaterial. En el comunicado oficial de la UNESCO se señala que, si bien el reggae comenzó como la voz de los marginados, ahora es reproducido y abrazado por una amplia muestra de la sociedad, incluidos varios géneros, grupos étnicos y religiosos. Hoy sus letras son parte del discurso internacional de temas como la injusticia, la resistencia, el amor y la humanidad. El reggae se une a una lista de tradiciones culturales que incluye un ritual mongol que consigue el camello y los títeres checos, entre otras más de 300 prácticas tradicionales. Jamaica solicitó la inclusión de este género musical a tal listado este año en una reunión de la Agencia de la ONU en la isla Mauricio, donde se considera un total de 40 propuestas. Ok, muy bien. Ahí está don Bob Marley. ¿Alguien sabe de qué murió Bob Marley? De cáncer. Jugando fútbol le dieron una patada y nunca se cuidó. Y de eso murió. A ver, otro u otra que quiera. ¿Puedo, profe? Sí, sí, sí. Adelante. Bueno, pues yo voy a hablar sobre el City Pop, Sí. que pues es un género que no salió al occidente, o sea, se quedó en Japón hasta hace poquito, porque el género estuvo muerto como 20 años. O sea, el por qué resurgió Ujú. fue por lo mismo que se mantuvo vivo el rock, por la nostalgia que se siente al envidiar como que una época en la que no nos tocó vivir. Sí. Y al explotar tanto eso con las cosas de pues nuestros alrededores referente a países, a geografía, pues hubo gente que se fue a desenterrar cosas de otras culturas, como Japón. El City Pop, según un vato que estaba investigando, o sea, de este género, que de hecho escribió varios libros, se llama Kimura. El Ajá. libro es Disc Collection. Sí. Se refiere al City Pop como música pop urbana para aquellos con un estilo de vida urbano. Ujú. Y eso le sonará a que pues era puro cholo, ¿no? Cosas así. Pero en Japón, pues esta música estuvo de moda cuando la economía tuvo su como que mejor pico, o sea, cuando estuvo el Japón más próspero. Su auge. Ey, desde la mitad de los 70 hasta el principio de los 90, pues tuvo esta ola de prosperidad con su crecimiento económico bastante bueno, donde pues no ocupaban imaginar un futuro bueno, ya que el presente era perfecto. O sea, los jóvenes ya eran oficinistas con un buen salario y parejas jóvenes ya podían tener una vivienda. Ujú. Entonces se podían dar el lujo de trabajar de día en la oficina y al ser jóvenes salir de noche a antros, a clubes, discotecas. Y pues fue aquí donde surgió este género de jóvenes fiesteros para jóvenes fiesteros. Ok. Sí, es Su que cuando hay, fama terminó cuando la... Ah, no, hable. cuando hay auge económico se presta para que la cultura se desarrolle, así de fácil. Muy bien, ¿qué más? El fin de su fama terminó cuando la prosperidad de Japón acabó entrando en la década perdida. El país dejó de ser tan optimista, dando paso a otros géneros como el visual kei y el J-pop y sus derivados. Ok. Acuérdense que Japón y China estuvieron mucho tiempo aislados del mundo y los ingleses los abrieron a la brava. A la brava abrieron al Japón y incluso China tenía su muralla que se ve desde la luna, dicen los astronautas, y hay fotos en donde se aislaron siglos, siglos de la cultura, sobre todo europea, que no querían nada con ellos. Incluso bloquearon la ruta de la seda,
que había abierto Marco Polo y ahí lo aprisionaron para que no se conociera esa ruta y don Cristóbal Colón la confunde y piensa que llega a las Indias y por eso nos llaman indios. Muy bien, Mario. ¿Algo más o listo? No, ya. Ya. A ver, tenemos 3 minutillos. ¿Quién se anima? Yo, profe. A ver, Nicole. Ya acuérdense que los que no, la siguiente sesión tenemos también tiempo. Ahí está el heavy metal. Ay, muchacha, puro bueno. Depeche Mode, Dream Theater, Kiss. Lo que voy a exponer es el heavy metal. Ajá. El heavy metal o simplemente metal es un género musical que nació a mediados de los años 60 y principios de los 70 en el Reino Unido y en los Estados Unidos, cuyos orígenes provienen del blues, rock, hard rock y del rock psicodélico. Se caracteriza principalmente por sus guitarras fuertes y distorsionadas, ritmos enfáticos, los sonidos del bajo y la batería son más densos de lo habitual y por voces generalmente agudas. Motley Crue. Hasta el día de hoy no existe un consenso preciso que defina cuál fue la primera banda de heavy metal de la historia. Algunos mencionan a Led Zeppelin y Deep Purple, mientras que otros dejan ese citarle exclusivamente a Black Sabbath. Por Eso. aquel tiempo, finales de los 1960 y principios de los años 1952, surgieron muchas bandas que, si bien no tuvieron el impacto mediático de las masas mencionadas, también fueron un aporte del nacimiento del género. Hay un grupo ahí que trae un músico de origen mexicano. ¿Quién es? Metallica. ¿Qué más? Sus principales expositores del género son Iron Maiden. Es una banda británica de heavy metal fundada en 1975 por el bajista y único miembro original Steve Harris. Metallica es una banda de heavy metal originaria de Estados Unidos. Fue fundada en 1981 en Los Ángeles. Y Black Sabbath, que es una banda británica otra vez de heavy metal formada en 1968. Ok. El género del heavy metal está influenciado mucho por el punk y el rock psicodélico. Y algunos